Quiero agradecerles por estar conectados hoy día. El webinar que vamos a- a tener hoy día es sobre la gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI. El PMI es el Project Management Institute, que es el instituto líder a nivel mundial en dirección de proyectos. Yo tuve la suerte de ser el fundador y el primer presidente del capítulo, bueno, uno de los fundadores, porque fuimos varios, pero sí fui el primer presidente del capítulo Lima, Perú, del PMI, y he tenido la suerte de participar en varias de las versiones del PMBOK, inclusive la última que se publicó en el 2017, en octubre, me parece, ¿no? Y básicamente vamos a ver dos temas. Primero, la guía para el PMBOK en la sexta edición, cuáles son los procesos. Los que no han visto nada del PMBOK, les voy a dar una visión más o menos rápida. Y los que ya han tenido experiencia con otras versiones del PMBOK, un poco para que conozcan las diferencias entre las diferentes versiones anteriores y esta de acá, ¿sí? Y para contarles un poquito de la mecánica de un curso que estamos lanzando próximamente con Quality Consulting, ¿no? Yo soy ingeniero industrial y de sistemas de la Universidad del Sur de California y soy candidato a doctor también de la Universidad del Sur de California, primer presidente y fundador del capítulo Lima, Perú del PMI. Me hice PMP o Project Management Professional en el 2003. Soy gerente general de Projectix, es una empresa dedicada a consultoría en dirección de proyectos, miembro directivo del Consejo Directivo, miembro del Consejo Directivo de INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad. Soy profesor de gerencia de proyectos en Centrum Católica Business School desde el 2015 y he sido profesor de varios diplomados y cursos en varias universidades desde el año 2002. Anteriormente trabajé primero en el área de control de proyectos, luego como gerente de ingeniería y posteriormente en recursos humanos. También he visto un poquito de sistemas de información en COSAPI SA, que es una empresa peruana, ¿no? Para los que se conectan desde otros países. Así que bueno, un gusto tenerlos de hoy día como audiencia. Ya saben, cualquier pregunta que tenga que ver obviamente con lo que estamos viendo, la van poniendo y yo voy a tratar de responderla en tiempo real, ¿sí? Primero, ¿de dónde nace todo este tema del PMBOK? Los proyectos pues los hemos ejecutado como humanidad desde hace muchísimos años, ¿no? Los egipcios han hecho las pirámides. Acá a nivel local tenemos Caral, tenemos Machu Picchu, hay pirámides también en México, obviamente, proyectos a nivel mundial inmensos que tienen que ver con muchos recursos, como por ejemplo organizaciones de olimpiadas, y en verdad quien trajo todo este tema de formalizar los proyectos, porque no es que no se hacían proyectos, todos estos proyectos inmensos que ha construido la humanidad, se ejecutaban, pero no había, digamos, procedimientos o metodologías o estándares, digamos, que trataran de ordenar las cosas, sino que cada uno de repente hacía las cosas a su manera. Y a partir de que la gente de la NASA envía el hombre a la Luna y quizá un poco antes, comienzan a haber esfuerzos de formalizar todos estos procesos para gestionar proyectos y así es como nace el PMI, gente del sector, básicamente gobierno de Estados Unidos, que preocupa por estandarizar los procesos de dirección de proyectos, ¿no? En Latinoamérica, ya desde los años 90 comienza a haber un gran impacto del PMI y hoy día, digamos, el PMI es la institución líder. No es la única, hay también la asociación japonesa de dirección de proyectos, la europea, hay varios, pero PMI es quien lidera a nivel mundial. Me parece que hay 550.000 miembros más o menos. En el Perú tenemos más o menos 3.000 miembros, así que es un tema y crece porque cuando empezamos éramos 25, ¿no? O 30 más o menos, ¿no? Entonces, esta institución, el PMI, lo que ha hecho ha tratado de redactar una guía para las mejores prácticas
de cómo planificar, ejecutar y controlar proyectos, ¿no? Tomando como base el conocimiento de muchos directores de proyectos de todo el mundo, ¿ya? El cuerpo de conocimientos de todos los directores del mundo, el PMI ha ideado una sigla que es PMBOK. PMBOK quiere decir Project Management Body of Knowledge, que es el cuerpo de conocimientos en dirección de proyectos. Digamos que todos los gerentes de proyectos, si sumamos sus cerebros, la porción que guarda conocimiento e información de cómo manejar proyectos se llamaría PMBOK. Y la suma de los conocimientos incluye prácticas innovadoras, incluye maneras de hacer las cosas, etcétera. Entonces el PMI lo que ha hecho ha sido tomar y encuestar a muchas personas, muchos expertos, y ha redactado lo que se llama la guía para el PMBOK, que es como una especie de mapa, pues, de ayuda para no perderse en tanta información sobre dirección de proyectos. El PMI, y hay que tener bastante claro que todo lo que hagamos nosotros puede ser perfectamente, técnicamente perfecto, lo hacemos todo muy bien, etcétera, pero si no somos éticos en nuestro actuar, ¿no? De nada sirve todo lo demás, ¿no? Entonces, lo primero siempre que buscamos en todos los programas de dirección de proyectos, y en general estamos buscando hacer eso en todo lo que hagamos en la vida personal y profesional, es difundir primero la importancia de, digamos, portarse bien y tener un código de ética el cual sigamos, digamos, ¿no? Y en el caso del PMI, el código de ética busca, digamos, impulsar o infundir confianza en que cuando uno diga este es un PMP o pertenece al PMI, esa persona sea reconocida porque es una persona que actúa de manera ética. Y el código ayuda a todos nosotros a tomar decisiones, ¿no? Que a veces son difíciles, ¿no? Tentadoras, por decir algo, ¿no? Y no es solamente el tema de temas de ética con respecto a robos o sobornos, etcétera, sino también en ser responsable, en respetar a las personas, a nuestro cliente, a los proveedores, a las comunidades, en ser imparcial, obviamente, en las decisiones que tomemos en el proyecto y obviamente ser honestos, ¿no? Y este estándar incluye, digamos, incluye como comportamientos deseables y otros que son comportamientos obligatorios, ¿ya? Y lo interesante es que código de ética incluye una serie de ejemplos prácticos, porque a veces con el ejemplo es que uno, digamos, aterriza estos conceptos y se da cuenta de repente algunos problemas que puede haber estado teniendo. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Quién está con el código webinar gestión, por favor? Si puede poner su nombre, ¿no? Bueno, los proyectos, primero quiero aclarar, porque a veces, por ejemplo, cuando hablamos con arquitectos, no sé si hay arquitectos acá, a veces los arquitectos suelen decir, te entrego el proyecto de la casa, haciendo referencia a los diseños. Pero para nosotros, un proyecto es cualquier esfuerzo temporal, o sea, tiene un comienzo y un fin, que sirve para crear un producto, servicio, resultado único. No hay dos proyectos iguales. Un producto, buenas noches, Carlos, gracias. Un producto puede ser parte de otro producto mayor, ¿no? Cuando hacemos de repente una computadora, de repente puede tener un producto, puede ser la pantalla, que es un componente, el teclado, otro componente. Entonces, imagínense, diseñar, fabricar y hasta, ¿no?, lanzar una computadora es un proyecto sumamente complejo. También podría ser la capacidad de realizar un servicio, ¿no? O el resultado, ¿no? Por ejemplo, un resultado podría ser una investigación en cierta tecnología o de repente, no sé, que una empresa obtenga una certificación ISO o algo por el estilo, ¿no? Ahora, los proyectos, cuando uno escuchaba tema de proyectos, generalmente lo asociamos a los ingenieros civiles o de repente a los ingenieros de sistemas también, que son los que ayudaron mucho a formalizar y a estructurar este PMBOK, pero siempre era un tema medio visto como algo técnico, pero en cierto momento nos dimos cuenta de que en verdad los proyectos, para lo que realmente, abstrayéndonos, para lo que sirven es para cambiar, ¿no? Para cambiar el estado actual de las organizaciones hacia un estado deseado. Para eso son los proyectos.
Entonces, si es que usábamos esas herramientas y técnicas y metodologías de dirección de proyectos, un ratito vamos a prender el aire que está un poquito caliente acá. Listo. De dirección de proyectos en las organizaciones, si es que utilizamos para construir, entonces, ¿por qué no podemos usar esa misma técnica para implementar los planes estratégicos? Y de ahí es que nace toda una fiebre, digamos, de impulso de la dirección de proyectos a nivel mundial. ¿Sí? Un ratito voy a bajar, he puesto muy fuerte, creo, el ventilador acá. Listo, ahora sí, mil disculpas, pero está haciendo más o menos calor por acá. Listo. Entonces, los proyectos, al final, las organizaciones, lo que tienen es una serie de proyectos y programas, ¿no? Y la suma de todos los proyectos y programas es el portafolio de todos los esfuerzos de cambio, ¿no? Los programas, por lo general un programa es un esfuerzo que contiene varios proyectos que tienen el mismo objetivo, ¿no? Por ejemplo, de repente un programa para, dentro del programa Apolo, podrías tener de repente un subprograma que maneje de repente el desarrollo de el sistema de propulsión. Y para eso necesitas el diseño del propio sistema y después de repente investigación en combustibles o en sistema de seguridad, no sé. Entonces, cada uno de esos, imagínense, pues es crear algo desde cero es complicado. Entonces, la suma de todos los esfuerzos de cambio que pueda tener una organización se llama el portafolio, ¿ya? Ahora, o la cartera también le llaman algunos. Ahora, nosotros nos vamos a centrar, el estándar se centra en la gestión a nivel de los proyectos, por si acaso. Ya no vemos gestión de programas o de portafolio, para eso hay otros estándares que también promueve el PMI. ¿Ya? Ahora, este es un gráfico que parece complicado, pero lo voy a explicar. Se lee de abajo hacia arriba. Imaginémonos que vamos a construir un software para celular. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto que estés conectada desde Marcona. Entonces, imaginémonos que estamos leyendo este gráfico de abajo hacia arriba, ¿no? Un producto, por ejemplo, un software, de repente para un banco, para hacer transferencias bancarias, podría tener de repente una primera versión, la versión 1. Esa versión 1 de repente tiene ciertas características, ¿no es cierto? Y para generar esta primera versión 1 del software, vamos a tener que tener varias fases o etapas. Una primera fase podría ser la fase de diseño o el análisis de repente de las necesidades. La fase 2, el diseño del software. La fase 3, la implementación. La fase 4, de repente un piloto. Y la fase 5, las pruebas y puesta en marcha. ¿Ya? Esas serían las fases de un proyecto para la primera versión, para la versión 1 de este software, ¿no? La versión 2, ¿no? Imaginemos que ya le añadimos otras características, también va a tener análisis de la versión 2, diseño, implementación, puesta en marcha, etcétera, ¿no? Ahora, para cada una de las fases, análisis, diseño, implementación, el PMI propone que se ejecuten mediante 5 grupos de procesos, o sea, la fase de análisis que tenga el inicio del análisis, la planificación del análisis, la ejecución del análisis, el control y monitoreo y el cierre del análisis. Luego el inicio del diseño, la planificación del diseño, la ejecución del diseño, del diseño, el monitoreo, control de diseño y el cierre del diseño. Y luego la ejecución o la fase 4 va a tener el inicio de la ejecución, la planificación de la programación, digamos, ¿no? La ejecución de la programación, el monitoreo y control de la programación y el cierre de la programación. Y por último, la puesta en marcha también, ¿no? Dentro de eso existen lo que se llama los áreas de conocimiento. Dentro de estos grupos de procesos, por ejemplo, el proceso de planificación, un plan de proyecto tiene varios temas, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo que un plan de proyecto tiene, ¿no? Si les pregunto, a ver, Kevin, Jorge, Mónica, ¿qué tiene un plan de proyecto? ¿Qué contiene? ¿Qué temas? ¿Qué áreas? ¿Qué contiene el plan de un proyecto?
¿no? Las etapas o las fases, cómo vas a partir de repente los entregables, el cronograma, los costos, ¿no es cierto? La definición de los alcances, ¿no? La WS o EDT que tiene que ver con los alcances, ¿no? Plan de calidad, por ejemplo, riesgos, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada uno de esos temas que ustedes han mencionado pertenece a uno de los capítulos. Por eso que en donde dice área de conocimiento, hay área de conocimiento de alcances, de tiempo, de costos, de calidad, de riesgos, de recursos, tanto humanos como no, de comunicaciones, de adquisiciones y de gestión de los interesados. Entonces, esos son como el PMI mira a las áreas temáticas dentro de todos los procesos. ¿Ya? La siguiente lámina vamos a ver un poquito más claro este concepto. Un par de láminas después. ¿Ya? Ahora, todo elementos fundamentales, y es un tema que está cambiando mucho, generalmente en los proyectos de construcción y los proyectos originales de sistemas, las fases no eran adaptativas, sino eran predictivas. Predictivas quiere decir que uno planificaba pensando o sabiendo o creyendo, ¿no? Que los entregables desde un comienzo uno los definía con mucho detalle y ejecutaba eso que estaba muy bien definido, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, especialmente o gracias a avances en tecnología e información, los desarrollos de los entregables del proyecto tienden a ser, en los casos de desarrollo de sistemas, más adaptativos, es decir, desde un comienzo uno no sabe exactamente en qué va a terminar el software, sino ese entregable se puede ir modificando a lo largo del proyecto, ¿ya? Y para eso hay diferentes enfoques que se ven abajo, que tienen que ver con el ciclo de vida del desarrollo del entregable del proyecto. ¿Ya? Entonces, esto es ahora una gran tendencia y se ve, es más, la versión actual del PMBOK de 2017 tiene un capítulo, perdón, un anexo especial para gestión de proyectos adaptativos o iterativos, digamos, ¿no? Que son proyectos ágiles. Es todo una nueva corriente dentro del PMI, ¿no? De proyectos ágiles. ¿Ya? Ahora, la fase de proyecto, ¿no? Creo que gran parte de ustedes vienen del mundo de la construcción, asumo yo. ¿Me pueden decir, por favor, de qué tipo de proyectos manejan? ¿De qué áreas? Software, ok. Civil, planeamiento, ingeniería civil, construcción, ¿no es cierto? Algunos de software, pero más que todo civiles y constructores. No, mi pregunta era en qué industria, digamos, están, ¿no? Nibardo usa Microsoft Project, pero ¿qué tipo de proyectos? ¿De arquitectura, de construcción, de software? Algunas personas implementan también, no sé, mejora de procesos dentro de las organizaciones y para eso también se usa gestión de proyectos, ¿no? En construcción, ok. Entonces, en construcción, como es un tema más físico, quizá para la parte de construcción todavía se usan los sistemas tradicionales de definición de fases, ¿no? Pero para los proyectos de sistemas sí se usa los métodos ágiles, es lo que está entrando con más fuerza y obviamente en el mundo hay más proyectos de sistemas que proyectos de construcción, ¿no? Si vemos nosotros, imagínense cuántos aplicativos hay hoy día en las plataformas de Apple o de Android, ¿no? Son decenas, perdón, decenas de miles o cientos de miles o millones, creo, ¿no? Entonces, cada desarrollo de un aplicativo es un proyecto, ¿sí? Un ratito que está, mensajes. Ok, listo. Entonces,
En un proyecto de construcción tradicional, las fases pueden ser concepto, planificación, ejecución, transferencia, ¿no? Y depende del tipo, digamos, de empresa. Hay empresas mineras que tienen otro modelo de fases, hay modelos FEL, hay otros diferentes modelos, digamos, ¿no? Pero por lo general tienen más o menos esta forma y dependiendo de la fase o etapa, la precisión en los costos va a ir cambiando y vamos a ir pasando de costos con menos precisión a costos más cerrados, digamos, ¿no? Hay conceptos de clases, de costos, etcétera, que también se manejan, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven estas fases? ¿No? Cuando uno dice, ¿para qué tengo esta fase de concepto, planificación, ejecución? Es para poner una puertita acá, una puertita para no pasar de una fase a otra sin antes haber aprobado todos los entregables y validar que efectivamente el proyecto sigue cumpliendo, digamos, los objetivos que se han planteado en lo que se llama el acta de constitución, ¿no? Entonces, estos rombitos que son como unas puertas nos van a ayudar a filtrar y validar, digamos, que el caso de negocio, el business case, siga siendo válido, que sigamos cumpliendo con los objetivos del acta de constitución, ¿no es cierto? Y seguramente según vamos avanzando en la fase del proyecto, el plan para la dirección del proyecto vamos a irlo, digamos, refinando. El otro tema es que es necesario, y es un tema que PMI ha lanzado en esta última versión, es el tema de la gestión de los beneficios. Los beneficios para lo que el proyecto se ha construido. Si, por ejemplo, yo construyo una carretera, el objetivo no es construir la carretera, ¿no? Sino el objetivo tendría que ver cuál es el beneficio que va a traer la carretera. Más turistas a la ciudad, menos desgaste de los vehículos, menor tiempo para exportación de productos agrícolas o mayor número de personas. Así es. Entonces acá viene la parte de los beneficios, porque si vemos solamente costos, ¿no es cierto? Entonces puede ser que no tengamos el análisis completo. Entonces, en verdad, si solo me centro en los costos del proyecto y no veo los beneficios, entonces puede ser que tome decisiones inadecuadas, ¿no? De repente me demore en tomar una decisión. A todos nos pasa cuando vamos por una intersección y vemos de repente que se está construyendo algo, una obra pública, y vemos que se está demorando de repente el tiempo de instalación de algo, etcétera. Y entonces el beneficio de repente para los usuarios, de repente no lo estamos calculando a la hora de tomar esa decisión, ¿no? Entonces, el plan de gestión de beneficios hay que revisarlo, ¿no? Es en resumen. Entonces, esta decisión nos va a permitir definir si es que pasamos o no pasamos a la siguiente fase del proyecto, ¿sí? Ahora, puede ser que la decisión nos diga, ¿sabe qué, señores? Tenemos que simplemente cancelar el proyecto, terminarlo, ¿no? No necesariamente. O sea, podría ser un hito, pero un gran hito de fin de fase. Pero dentro de un proyecto, por ejemplo, si estamos en un proyecto de construcción, empezamos con la construcción y terminamos con la construcción, son 2 hitos. Pero pueden haber hitos intermedios, de repente no sé, se empezó con la adquisición de los ascensores, es un hito importante. Se compró el muro cortina para el edificio, es otro hito importante, y etcétera, ¿no? O se terminó de excavar los sótanos, o se terminó con la construcción de los sótanos, son hitos importantes. Los hitos son, o sea, en verdad los puntos de decisión son hitos, pero no son los únicos hitos. Dentro de las fases también hay puntos de control que son hitos, ¿sí? Entonces, quiero, el PMBOK, para los que no han visto PMBOK, de repente no son muchos, pero de todas maneras, explicar que así como tenemos procesos, por ejemplo, si vamos a preparar, a excavar, por ejemplo, o pintar una pared, por decir, si voy a pintar una pared, tengo ciertos insumos que necesito, ¿no? Por ejemplo, necesito las brochas para pintar, necesito la pintura, necesito la escalera,
necesito que la pared esté lista y esté lijada de repente, necesito algún plano de repente o una especificación técnica de cómo voy a pintar. Y voy a usar algunas herramientas o técnicas de pintura, ¿no? Y la salida va a ser una pared pintada, ¿no? Entonces, los procesos de gestión para preparar un cronograma, un presupuesto, un plan de riesgos, el plan de proyecto, también se pueden ver como manejo de procesos, con entradas, herramientas y técnicas y salidas, ¿sí? Entonces, el PMI mira a los proyectos y los divide en grupos de procesos. O sea, todo proyecto, esto vamos a ver primero columna por columna, empezamos por la columna 2. Decimos que tiene un grupo de procesos de inicio, en el cual desarrollamos el acta de constitución del proyecto y también identificamos a los interesados, que pertenece al área de conocimiento al número 13, gestión de interesados. Durante la planificación, miren, tenemos una cantidad inmensa de procesos, ¿no? Que nos van a dar como salida el plan del proyecto. Para preparar el plan de proyecto, tengo que primero tener el 4.2, que es desarrollar un índice del plan. Después tengo que desarrollar todo el tema, la planificación que tenga que ver con los alcances, con el cronograma o los tiempos, con los costos, con la calidad, los recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados, ¿ya? Para los que han visto versiones anteriores del PMBOK, ¿qué ha cambiado? Voy a marcar de repente con otro color. Primero, el área de recursos, antes se llamaba recursos humanos, ahora se llama gestión de recursos, ¿no? El interesados apareció en la versión anterior, en la quinta edición. A partir de la quinta ya hay gestión de interesados, ¿no? O sea, estoy hablando con respecto a la quinta edición que ha cambiado. Algo que han añadido también es la gestión del conocimiento del proyecto durante la ejecución. Luego, vamos a ver acá en planificación. En planificación el estimado de los recursos de las actividades antes estaba en gestión de tiempos, ahora ha pasado a gestión de recursos, ¿no? Antes recursos se llamaba recursos humanos, ahora solamente se llama gestión de los recursos, ¿no? Y básicamente en el proceso de planificar los recursos, ahora se planifican los recursos humanos y los humanos, o sea, los materiales también, ¿ya? Después se ha modificado la palabra en interesados, ahora se habla de planificar el involucramiento de los interesados, eso también ha cambiado. Para ejecución, bueno, se ha añadido el proceso de gestionar los conocimientos del proyecto. Sí, los stakeholders es la palabra en inglés, ¿no? Stakeholder, ¿de dónde viene? Voy a explicar, ya que siempre es bueno. Si de repente nosotros nos vamos a un casino a apostar, vamos y cambiamos dinero y compramos unas fichas, ¿no es cierto? Al comprar esas fichas, ponemos las fichas sobre la ruleta, si vamos a jugar la ruleta, y esa cantidad de fichas que nosotros vamos a apostar, en inglés uno diría lo que está at stake, o sea, lo que está en riesgo. Entonces el stakeholder es quien tiene algo que arriesgar, para bien o para mal. Entonces, por ejemplo, obviamente los que participamos en el proyecto, el gerente de proyecto es un stakeholder, puede ganar o perder prestigio, puede ganar o perder su puesto. Los proveedores pueden ganar o perder de repente. Las comunidades pueden ganar o pueden perder. Los contratistas, ¿no es cierto?, pueden ganar o pueden perder. El cliente puede ganar o perder a través de una buena o mala ejecución del proyecto. Las autoridades políticas pueden ganar o perder, de repente los municipios o los alcaldes o los regidores pueden algo que ganar o perder en elecciones, en votantes, ¿no? Entonces, dado que es tan importante este tema,
lo que estamos pidiendo es que primero identifiquemos a los interesados, luego planifiquemos cómo vamos a involucrarlos a ellos en el proyecto, en las decisiones de todo tipo, desde definir el alcance, preparar el cronograma, estimar costos, todo. Eso es lo que llaman en PMI un PMIsmo. PMIsmo es algo que inventó la señora Rita Mulcahy. PMIsmo es inventado por Rita Mulcahy para el examen PMP, sí, así es. Y ella un poco dice, bueno, efectivamente sería bueno involucrar a los interesados en estas decisiones. Generalmente no se hace, pero es lo que el PMI sugiere, ¿no? Bueno, seguimos para la ejecución. Gestionar la calidad no ha cambiado, adquirir los recursos, desarrollar el equipo, dirigir el equipo no ha cambiado, gestionar las comunicaciones no ha cambiado tampoco. El proceso nuevo acá es implementar las respuestas a los riesgos, que antes no existía. Entonces, antes simplemente se controlaba los riesgos, se monitoreaba los riesgos. Ahora se ha incluido un nuevo proceso, nuevo, voy a poner N acá, N de nuevo, acá hay N de nuevo también. Se ha cambiado nada más, el proceso de estimar los recursos ha cambiado de lugar, ¿no? En monitoreo de control, tenemos los procesos de todos los controles, tanto de alcance, de cronograma, de costos, de calidad, de los recursos, de comunicaciones, de riesgo de adquisiciones y de monitorear. No, el PMI no tiene ni una sola plantilla. Es una buena pregunta. Y antes de terminar, por favor, en esta última casilla en adquisiciones, acá, antes había un proceso que se llamaba cierre de adquisiciones, que ya no hay. Cierre. Más la letra porque estoy acá. Cierre. ¿Qué pasó con cierre? Pertenece ahora, cada cerrar un proceso pertenece al control de adquisiciones. Uno hace control y cuando termina algo simplemente ahí lo empaqueta, digamos, ¿no? Entonces, este proceso cierre de adquisiciones ya no existe, por si acaso, ¿ya? Por eso que no está ahí. Buena pregunta. No, el PMBOK no tiene ni un solo formato. Los formatos forman parte de la metodología. Formatos forman. Entonces, ¿quiénes hacen la metodología? Algunos proveedores o los consultores tienen su metodología. Las contratistas, por lo general, si uno ve los contratistas tienen manuales de gestión de proyectos. Sí, monitoreo es más supervisión en el sentido de hacer seguimiento. Lo que pasa es que control era un poquito más estricto. Sí, ¿no? Si vemos qué cosa han puesto en monitoreo, uno dice monitoreo a los interesados, no los controlo. Monitoreo también los riesgos, monitoreo las comunicaciones. En cambio, los costos sí los controlo. Es un seguimiento, así es, así es. Eso ha cambiado también como nomenclatura, ¿no? Es una diferencia como sutil, pero efectivamente en una época había donde eran recursos, ¿no? Ahora sí se ha puesto a controlar los recursos. Algunas personas decían, bueno, si controlar de repente los recursos materiales, pero a la gente no se le va a... Así es, así es. Se confunde control con seguimiento, efectivamente. Sí, tiene toda la razón. ¿Sabes qué pasa? Voy a salir un poquito acá, pero siempre es bueno. Eh, cuando uno habla de los proyectos, si esta línea podría ser tanto de tiempos como podría ser también de costos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Unas empresas te dicen, voy a terminar el proyecto acá y voy a cobrar una cantidad X, ¿no? Otras empresas, y estas empresas de repente son empresas más o menos informales. La empresa formal te dice, te voy a cobrar un costo Y, que es un poquito más que X, es un costo Y. Pero ¿cuál es la diferencia?
que en el primer caso la distribución de repente de los costos o el tiempo va a ser algo así de repente. Y en el Y la distribución va a ser así. O sea que la gestión, pagar un poquito más por gestión, por lo general lo que va a hacer es que te cuesta más, pero lo que te incrementa es el nivel de certeza con el cual vas a predecir tanto los plazos o los costos del proyecto. Entonces, las empresas pequeñas, por lo general, lo que hacen es dicen, no voy a invertir tanto. Efectivamente, pues si el proyecto es muy, muy pequeño, puede ser que sea muy costoso invertir en equipos especializados. Para eso yo les recomiendo que tengan gente de repente, alumnos o personas de repente que estén empezando, pero que conozcan del PMBOK y los inserten en el proyecto y que sean personas multifacéticas en el proyecto. Pero para proyectos de magnitud, ¿no? Ya de varios millones de soles o de dólares, es imperativo, digamos, tener a personas que te ayuden a manejar los temas del cronograma, del presupuesto, de la calidad, ¿no? Etcétera, ¿no? No podemos tener pues un vacío en estos temas de gestión, ¿no? Es mucho más rentable así es planificar y tener también control, ¿no? O sea, y eso va a costar. Ahora, no podemos exagerar, como digo, yo no puedo matar pajaritos con bazooka, ¿no? Entonces hay que tener bastante también cuidado y ser ¿no? cuidadosos, ¿no? Y conocer también al cliente, ¿no? Ver qué cosa es lo que el cliente está pidiéndonos, ¿no? Así es, así es. Si es que no podemos planificar, ¿contra qué vamos a comparar? ¿No? Entonces, ¿cuáles son los procesos? Entonces, nuevamente, el PMBOK ha descrito los procesos para dirección de proyectos y así como tenemos procesos para construir una casita o para desarrollar un software o para ¿no? diferentes temas técnicos, también necesitamos procesos para preparar nuestros entregables de gestión. O sea, cómo preparo un cronograma, cómo preparo un plan de calidad, cómo preparo un plan de riesgos, cómo controlo mi cronograma, cómo controlo mi presupuesto. Eso es lo que nos va a decir el PMBOK. Y los procesos del PMBOK, ¿no? Voy a ir en detalle ahora. Ya lo hemos visto en la tabla, pero voy a escribir un poquito más detalle. Voy a tomar de repente unos 10 minutitos o 15 minutitos más. Entonces, lo primero que hacemos es desarrollamos en el proceso de inicio, tenemos dos procesos. Tenemos que primero identificar cuáles son los objetivos del proyecto y plasmarlos en el acta de constitución. Objetivos de en cuánto tiempo lo vamos a necesitar, qué costos cuál va a ser nuestro presupuesto, objetivos de otro tipo, de repente de calidad, de relación con los interesados, con las comunidades, temas de accidentes, etcétera. Una vez que preparo un buen acta de constitución que esté alineada con mi plan estratégico, ¿no? Paso a identificar quiénes son las personas que van a ser afectados para bien o para mal en el proyecto, que tienen mucho o poco poder, que pueden ayudarme para que el proyecto tenga éxito o podrían bloquear el proyecto. Los identifico, trato de definir cuáles son sus requerimientos, requisitos, sus necesidades explícitas o implícitas, ¿cierto? Y una vez que entiendo esto, digo, bueno, ¿paso a planificar o simplemente me quedo acá y no ejecuto el proyecto? Si decido pasar a planificar, paso a la siguiente etapa. ¿Ya? Ahora, antes de eso, como dato de entrada para preparar el acta de constitución, tengo que tener dos documentos. Primero, el caso de negocio. El caso de negocio es el business case, que es básicamente, es como una balanza que tiene, como mencionó, ¿quién mencionó beneficios, costos hace un ratito? Costo-beneficio, alguien ha mencionado. Bueno, hace un momento. Acá está Jorge Morales, ¿no? Los beneficios, imagínense poner los beneficios en un lado de la balanza y los costos en otro lado de la balanza. Entonces, esa balanza, ¿no es cierto?, tiene que inclinarse para el lado que pesen más los beneficios que los costos, ¿no es cierto? Obviamente trayendo los beneficios, de repente tratando de expresarlos en soles o en dólares y traerlos a valor presente.
¿no? Entonces, el caso de negocio explica cómo es que se van a obtener, cuáles van a ser los costos del proyecto, cuáles van a ser los beneficios del proyecto, en cuánto tiempo se va a recuperar, ¿no? Y ahora está exigiéndose que se defina muy bien cuáles van a ser esos beneficios que el proyecto va a generar, en qué momento, quién lo va a generar y asignarles dueños a los beneficios, para que no terminemos teniendo proyectos que simplemente se ejecutaron en el plazo, con el costo, con la calidad, etcétera, pero que de repente no generan beneficios para la organización. ¿Sí? Entonces, eso es un pedido expreso y es nuevo. Este plan de gestión de beneficios es algo nuevo que no existía en la versión anterior del PMBOK. Antes sí existía el caso de negocio como un insumo para preparar el acta de constitución, pero ahora necesitamos definir bien cuáles son los beneficios que el proyecto va a producir. ¿Ya? Ahora, una vez que hemos firmado el acta de constitución, vamos a empezar viendo de izquierda a derecha por colores, empezar por el amarillo. Primero vamos a definir bien la parte del alcance, ¿ya? Y quiero que tomen nota que todos los procesos, si ven por colores, está en amarillo. Voy a escribir todo mejor y después voy al detalle. En amarillo están los alcances, en verde gestión de cronograma, en naranja al costado está gestión de los costos, después gestión de la calidad que tiene un solo proceso, de los recursos está en verde que tiene dos procesos, que son estimar los recursos y planificar la gestión de los recursos. Después está planificar la gestión de interesados, las comunicaciones, las adquisiciones y los riesgos. Pero en toditos tienen un proceso que se llama planificar. Planificar. Ven acá hay planificar también. O sea, el primer proceso de cada color se llama planificar. ¿Qué cosa es planificar? Voy a explicar para uno y van a entender. Imaginemos planificar la gestión del cronograma. Imaginémonos que vamos a construir de repente 20 edificios de vivienda. Entonces, para construir 20 edificios de vivienda de 20 pisos, tengo que tener un cronograma con muchas actividades, ¿no es cierto?, con mucho detalle, y eso tendría que definir bien quién lo va a hacer, cuántas personas van a preparar ese cronograma, qué software voy a utilizar, dónde voy a guardar la información, cada cuánto tiempo lo actualizo, cómo grabo las líneas de base, quién me da las duraciones de las actividades, quién conecta las actividades en un cronograma razonable, qué mediciones vamos a hacer para ver si el cronograma está cumpliéndose o no, etcétera. Todo eso es planificar. Entonces planificamos, es decir, como pensamos cómo vamos a hacer todo lo del cronograma. Igual puede ser en los alcances. Planifico los alcances planificando y diciendo cómo voy a levantar los requerimientos, cómo voy a definir mi alcance, cómo voy a crear la EDT y por último, cómo voy a controlar. ¿Sí? ¿Quién lidera el caso de negocio? El caso de negocio generalmente lo lidera el patrocinador. El patrocinador, que es la persona que en inglés es el sponsor, es quien desea que el proyecto se implemente. Entonces, esa persona tiene que tener bien claro los números, ¿no? Tiene que tener bien claro cuáles son los beneficios que el proyecto debería generar. En el analista de negocio, efectivamente, en la industria de software nace el concepto del analista de negocio, ¿no? No he escuchado en otras especialidades, digamos. Ese es un aporte y efectivamente hay hasta una certificación en Business Analysis, ¿no?, que nace hace unos, de repente, 10 años, un poco más quizá, y el PMI también tiene una certificación en analista de negocio, que es quien describe todos los beneficios y los costos. Efectivamente, gracias, Raúl, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son los procesos para planificar? Primero, en alcances, vamos a recolectar o levantar toditos los requerimientos de quién, de los interesados del proyecto. Esos requerimientos los vamos a grabar en unas tablas y luego vamos a expresarlo en un documento tipo texto descriptivo que se llama el enunciado del alcance, la definición del alcance. Y ese documento lo vamos a también expresar en un documento que se llama la EDT. La EDT es una estructura de descomposición de todos los entregables del proyecto, que no va a servir para base para identificar o listar toditas las actividades del proyecto. Una vez que he listado las actividades del proyecto, las voy a conectar en una secuencia lógica
voy a asignarle duraciones y con los recursos que había preparado por acá, que van en paralelo, vamos a poder saber cuánto dura cada actividad y cuándo comienza y termina. Eso va a tener como salida el cronograma del proyecto, que básicamente el cronograma es un documento que tiene una lista de actividades mostrando cuándo van a comenzar y terminar las diversas actividades del proyecto. Generalmente se muestra un diagrama de Gantt para después usarlo para controlar el avance del proyecto, ¿no? Ahora, teniendo el diagrama de Gantt, pasamos a costos y vamos a tratar de costear sabiendo qué recursos vamos a poner a las actividades. Vamos a estimar cuánto va a costar cada una de las tareas que vemos en el diagrama de Gantt que estamos viendo acá. Si sé cuánto cuesta la tarea y cuándo comienza y cuándo termina, voy a poder determinar el presupuesto, que generalmente lo plasmamos en un documento que se llama la curva S. La curva S, si la pinto acá encima del cronograma, para no usar mucho espacio, la curva S tendría una forma así, ¿no? Acá estoy superponiendo el diagrama de Gantt con la curva S de costos, ¿sí? Entonces, ese es el presupuesto del proyecto, el budget. Amarillo, verde y rojo es lo tradicional, pero PMI dice, ¿no? Ha dicho hace tiempo, para que un proyecto tenga éxito, tenemos que planificar la gestión de calidad. ¿Cuáles son los requisitos del proyecto? Tenemos que identificar bien qué recursos vamos a utilizar y planificar cómo lo vamos a manejar. Tenemos que estimar los recursos bien. Tenemos que tener un buen manejo de los interesados para tener una buena relación. Muchos proyectos vemos en el entorno que fallan no por tema técnico, sino por mala relación con las comunidades aledañas o con los inversionistas o con las propias empresas subcontratistas. Entonces, ellos son, o los propios trabajadores de las empresas, son interesados, stakeholders. Entonces, un mal manejo de stakeholders puede hacer que un proyecto fracase. También planificamos cómo vamos a manejar toda la comunicación con todos los interesados, en qué formato, con qué frecuencia, qué plataformas de comunicaciones, hoy día si vamos a usar WhatsApp, quién le saca backup, todas esas cosas, ¿no? También tenemos que planificar bien cómo vamos a manejar toda la relación con los proveedores, qué tipo de contratos vamos a firmar, ¿no? Y cuando veamos el curso ya en más detalle, ahí vamos a hablar de los tipos de contratos. Hay contratos a suma alzada o precio fijo. Acá en el Perú, a precio fijo, lump sum, le llamamos suma alzada. También hay contratos a precios unitarios, tiempo y materiales o por administración. Todo eso lo vamos a ver en el curso de adquisiciones, ¿sí? Ahora, ese proyecto, si yo describo lo que, o sea, todo lo que acabamos de conversar hasta hace un momento, todo esta parte de acá, en amarillo, acá, para acá, todo lo voy a empaquetar acá. Entonces, ese vendría a ser mi plan de proyecto, pero ese plan, todo lo que está acá, ese plan está como desvalido, no está protegido. Para protegerlo tengo que ver en riesgos, tengo que analizar qué cosa puede afectar a cada uno de esos componentes del proyecto, qué lo puede atacar. Y para eso identifico los riesgos del proyecto. Pero como todos los riesgos no son igual de importantes y no afectan y no tienen la misma probabilidad de ocurrencia, vamos a tener que analizarlos. Y los analizo para determinar cuáles son los más importantes para el proyecto. También puedo hacer otros análisis que se llaman simulación Monte Carlo. Y de estos dos análisis voy a preparar un plan de acción para proteger a mi proyecto. Ese plan de acción después lo tengo que ejecutar. Vendría a ser como añadirle más tareas acá abajo al cronograma, pero son tareas abajo del cronograma que solamente tienen que ver con temas relacionados con los riesgos del proyecto. Es como decir, si vas a salir en auto, tu plan de riesgos diría de repente, no te olvides de revisar que la llanta de repuesto esté, que tenga aire. No te olvides de revisar que tienes los mapas de ruta, etcétera. Eso sería tu plan de riesgos. Ahora, una vez que tengo el plan de proyecto, lo paso a ejecutar. En la ejecución, en recursos, vamos a contratar o adquirir a los recursos del proyecto. A la gente tenemos que formar el equipo, desarrollar, o en inglés es team building, el team building, o formación de equipo. El equipo no, traemos gente al proyecto, la gente no va a empezar a colaborar, entonces todo eso vamos a
durante la planificación lo planificamos, pero en ejecución lo ejecutamos. Tenemos que dirigir al proyecto, manejar todas las comunicaciones del proyecto, no olvidarnos de manejar de cerca nuestra relación con los interesados, ¿no? Efectuar todas las alquileres, adquisiciones del proyecto, gestionar la calidad del proyecto, asegurándonos que la calidad se cumpla, implementar el plan de respuestas a los riesgos y, por último, todo el conocimiento que se vaya generando el proyecto tenemos que almacenarlo y devolvérselo a la organización madre, digamos, ¿no? Ahora, todo formaría, sería perfecto, pero los proyectos pueden tener desviaciones. Entonces, para eso, perdón, vamos a tener unos procesos de monitoreo y control. Tenemos que controlar los alcances, ¿no? Alcances, imagínense si estoy haciendo, no sé, 200 módulos de software para, ¿no?, un entregable más grande. Tengo que controlar a qué velocidad estoy implementando los módulos para ver si es que voy a terminar. O si estoy construyendo una carretera, cuántos kilómetros por día. Y además, si es que me piden más alcances, otro módulo más en el software o de repente un puente más en la carretera, ¿cómo controlo, cómo manejo este pool o esta lista de todos los entregables, ¿no? También, obviamente, tengo que controlar mi cronograma, ¿no? Tengo que controlar los costos, ¿no? Y en control de costos, cuando veamos costos, vamos a conversar de un concepto que se llama valor ganado. Entonces, es un concepto importantísimo para control de alcances, de cronograma y de costos. Obviamente tenemos que controlar también la calidad tanto de los productos del proyecto así como de la gestión. Al equipo, más que controlarlo, vamos a gestionarlo, gestionar la relación y que el equipo esté desarrollándose. Vamos a controlar si los recursos físicos y los recursos, las maquinarias del proyecto. Vamos a monitorear o supervisar las comunicaciones. Vamos a monitorear los riesgos, que no aparezcan nuevos riesgos al proyecto. Vamos a controlar las adquisiciones, vamos a controlar todos los subcontratos y vamos a monitorear nuestra relación con los interesados. De cualquiera de estos controles o monitoreo, lo que vamos a generar es una alerta. Algo está funcionando diferente que el plan del proyecto. En ese caso, sugerimos una solicitud de cambio que va a ser procesada en el proceso de realizar el control integrado de cambios, donde se aceptará o se rechazará ese pedido de cambio. Ese pedido de cambio va a actualizar el plan de proyecto que vimos en la página anterior, ¿no? Pero todo cambio al plan tiene que ser aprobado, ¿no? Y finalmente tenemos un proceso final de cierre del proyecto de la fase. Como ven acá, ya no existe cerrar adquisiciones, que era otro proceso anterior. Simplemente ese proceso se ha eliminado, ¿no? Entonces, este es un gran resumen, obviamente, ¿no?, de cómo el PMI trata los diferentes procesos de dirección de proyectos, ¿no? Entonces, todo esto está encapsulado en este documento del PMI. El documento que ha publicado el PMBOK tiene unas primeras dos partes. En la primera parte, la introducción, el ambiente donde operan los proyectos, el rol del director de proyectos, y después tiene una serie de áreas temáticas, integración, donde hablamos de todos los planes el plan de proyecto, la alta constitución, el manejo del conocimiento, el cierre del proyecto, etcétera, alcances, tiempos, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Y hace un resumen de cómo conectan las entradas y salidas de los proyectos en la segunda parte. La segunda parte antes era lo que era el capítulo 3. El capítulo 3 antes era los procesos de dirección de proyectos para un proyecto. Ahora el capítulo 3 contiene una descripción bastante detallada de las características que tiene que tener un buen director de proyecto, las competencias, etcétera. Es bastante interesante, ¿ya? Y finalmente, el PMBOK está añadiendo una guía práctica para gestión de proyectos ágiles. Una guía práctica para gestión de proyectos ágiles, como se nota que esa hasta es
otro formato, ¿no? Es para equipos, especialmente de software o de ingeniería también. No, no, en verdad un proyecto ágil puede ser un proyecto de 2 años, pero la manera, por definición, lo que tienes es que los esfuerzos para producir entregables se controlan en periodos más cortos, que se llaman sprints. Y hay dentro de metodologías ágiles hay varias, ¿no? Los sprints, así es. Hay Scrum, hay se me ha ido. Bueno, hay varias. Sí, más que planificación gradual, Kanban, y la otra que se me ha ido es program. Se me ha ido. Si quieren ver, hay una empresa que se llama Menlo. Extreme Programming. Bien interesante, es una empresa gringa. ¿Ya? Ahora, este webinar, básicamente lo que vamos a hacer es tratar la primera parte, o sea, las dos partes de la guía para el PMBOK. No vamos a tratar temas ágiles, eso se puede ver en otro webinar, pero el curso que estamos trayendo es el curso sobre la guía para el PMBOK y sus 13 capítulos, digamos, hasta gestión de interesados y el estándar para la edición de proyectos.